Antes de comenzar, debo aclarar que ninguno de los personajes de ambos animes me pertenece. Todo el crédito a sus autores, así como recordarles que esto es un fanfic, por lo que, si ves un cambio en la historia, es para poder llevar la trama de manera conveniente. Sasuke en Kimetsu no Yaiba. Especial, después del último amanecer. Primera parte. El lugar era un campo de ruinas. Casas reducidas a escombros se alzaban como tumbas mudas, y el aire, denso y pesado, estaba impregnado con el penetrante olor metálico de la sangre. Cuerpos inertes se esparcían por el suelo como fragmentos de una tragedia colectiva, mientras los Kakushi corrían de un lado a otro para atender a los pilares caídos. Shinobu recorrió con la mirada aquel paisaje devastado. Sus ojos, habitualmente serenos, brillaban con una mezcla de preocupación y urgencia. Apretó los labios al ver a sus compañeros heridos, pero no se detuvo. Había algo, alguien, a quien necesitaba encontrar con desesperación. Giró la vista hacia el horizonte, donde el suelo se desmoronaba bajo cada una de sus pisadas. A lo lejos, los ecos de un combate aún resonaban, como rugidos lejanos que se resistían a extinguirse. Sin perder un segundo, aceleró el paso. La destrucción se intensificaba a medida que avanzaba, y pronto comprendió que se aproximaba a las afueras de la ciudad. El rastro de devastación hablaba por sí solo. No conocía los detalles exactos de la batalla, pero algo le resultaba evidente. El progenitor de los demonios estaba intentando huir. El amanecer se encontraba a menos de media hora. La desesperación debía estar consumiéndolo. Sin embargo, el caos que dejaba tras de sí revelaba algo más. Sasuke había estado combatiendo con una fiereza inhumana. De pronto, sus ojos se agudizaron. A unos metros, entre el humo y las ruinas, distinguió la silueta de alguien apoyado contra una pared derruida. Su corazón dio un vuelco. Era él. A medida que se acercaba, una punzada de inquietud la atravesó de pies a cabeza. Algo estaba mal. Sasuke estaba sentado, con la espalda recargada contra la pared, y un charco de sangre se extendía bajo él como una mancha indeleble. Al aproximarse, el calor abrasador que emanaba de su cuerpo la envolvió de golpe, como si hubiese cruzado el umbral de una hoguera invisible. A su alrededor no había más que cenizas, y, aún así, el aire ardía. Finalmente, se arrodilló ante él. El Uchiha alzó la mirada al verla, y en sus ojos oscuros se reflejó una mezcla inconfundible de alivio y esperanza. Aquella expresión, tenue pero sincera, bastó para que el corazón de Shinobu vacilara un instante. «Sasuke», susurró, apenas audible, como si temiera quebrar la frágil línea que lo mantenía consciente. «¿Shinobu?». La voz de Sasuke era apenas un murmullo, quebrada por el esfuerzo. Cada palabra parecía arrancada de lo más profundo de su ser. Ella lo sostuvo con suavidad, colocándole una mano en el hombro para evitar que se desplomara por completo. Podía sentir el calor abrasador que emanaba de su piel, como si las brasas de su última técnica aún ardieran en su interior. «No hables», susurró, intentando mantener la calma mientras evaluaba rápidamente sus heridas. «Has forzado demasiado tu cuerpo». Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en los labios del pelinegro. «¿Lo logramos?», dijo entrecortadamente. Shinobu frunció el ceño, alzando la mirada hacia el horizonte teñido con los primeros matices del amanecer. Entonces, comprendió. La batalla había terminado. El eco lejano de los rugidos demoníacos había cesado. No quedaba más que el silencio, profundo y solemne, como si el mundo entero contuviera la respiración. «Musan», murmuró ella. Sasuke asintió débilmente. «¿Ya no volverá?». Sus palabras se desvanecieron en el aire, tan efímeras como el vapor que se elevaba de su cuerpo agotado. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. A su alrededor, la ciudad devastada recibía los primeros rayos del sol naciente. La luz se filtraba entre los escombros, dorando los restos de lo que había sido un campo de batalla infernal. No había lamentos ni rugidos. Solo el canto lejano de los pájaros, como si la propia naturaleza despertara de una larga pesadilla.
El amanecer, tenue y firme, parecía rendir homenaje a los cazadores que, generación tras generación, habían resistido en la oscuridad. Por primera vez en siglos, la humanidad podía respirar sin sentir el acecho de las sombras. Una nueva era despuntaba, limpia y luminosa. Shinobu regresó su atención a Sasuke. Su respiración era cada vez más irregular. Él intentó decir algo más, pero un espasmo en sus músculos lo obligó a apretar los dientes, sofocando un quejido. Sasuke, resiste, dijo ella con determinación. No vas a morir aquí. Pero sus párpados comenzaron a cerrarse lentamente. El agotamiento había superado cualquier fuerza de voluntad. Antes de desvanecerse por completo, su mirada se cruzó con la de ella, y en ese instante, no hizo falta palabra alguna. Kakushi. Por aquí. Gritó Shinobu al ver siluetas aproximándose entre la neblina matinal. Dos jóvenes en uniforme negro corrieron hacia ellos. Al ver a Lucia, se quedaron momentáneamente paralizados por el estado en que se encontraba. Preparen una camilla de inmediato. Debemos atenderlo lo antes posible, ordenó Shinobu con firmeza. Con movimientos cuidadosos, los Kakushi comenzaron a atenderlo, envolviendo su cuerpo en telas para evitar que sus heridas empeoraran. Mientras lo levantaban, el sol terminaba de alzarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado cálido. Shinobu observó cómo se lo llevaban, sin apartar la vista ni un segundo. Aquel amanecer representaba el fin de una era y el inicio de otra. Pero para ella, el futuro solo importaba si él lograba abrir los ojos nuevamente. Los días posteriores a la caída de Musan marcaron el cierre de un capítulo que había definido generaciones enteras. La noticia se extendió con la velocidad de un incendio avivado por el viento. El progenitor había sido aniquilado, y con él, la amenaza que durante siglos había sumido a la población de Japón en la oscuridad. La sede central del cuerpo de exterminio de demonios, antaño colmada por mensajeros, espadachines y kakushi, comenzó a vaciarse poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era preludio de tragedia, sino un signo inequívoco de paz. El patrón, sumamente joven y recién habiendo ocupado el puesto tras el fallecimiento de Kagaya Ubuyashiki, pero aún consciente del peso de sus decisiones, reunió a los pilares sobrevivientes en una última asamblea. Sus palabras fueron serenas, casi paternalmente dulces, pero firmes. La organización sería disuelta. Su propósito había sido cumplido, y aferrarse a su existencia sería un gesto de guerra en tiempos donde ya no había enemigos que combatir. Los cazadores que habían sobrevivido fueron liberados de su deber, algunos retornaron a sus hogares, otros emprendieron nuevas vidas, intentando hallar un lugar en un mundo que, hasta ese momento, solo habían conocido entre batallas. Los pilares no fueron excepción. Algunos optaron por alejarse de toda actividad relacionada con la espada, buscando sanar en silencio las heridas, visibles e invisibles, que les había dejado la guerra. Otros permanecieron cercanos entre sí, unidos por un lazo que ningún cambio estructural podía romper. En medio de ese mundo en transformación, en la finca de las mariposas, el tiempo parecía avanzar con un ritmo diferente. Los jardines floridos, impregnados por el aroma de hierbas medicinales, contrastaban con la gravedad de lo ocurrido días atrás. Allí, en la habitación principal de la enfermería, Sasuke yacía tendido sobre una de las camas, cubierto por vendas limpias que se entrecruzaban como mapas sobre su cuerpo herido. La luz matinal se filtraba a través de las ventanas, bañando la estancia con un resplandor suave. Un ligero murmullo de hojas movidas por el viento se mezclaba con el canto lejano de los insectos. Lentamente, los párpados de Sasuke comenzaron a temblar. Su respiración se agitó al abrir los ojos. Durante un segundo, no reconoció el lugar. El techo de madera pulida y el suave olor a medicina lo envolvieron con una calma que le resultaba extraña. No tardó en llegar el primer latigazo. Un dolor profundo, punzante, que recorría cada fibra de su cuerpo como brasas encendidas bajo la piel. Un gemido escapó involuntariamente de sus labios. Intentó incorporarse, pero el simple acto de mover los brazos hizo que sus músculos protestaran con violencia, recordándole cada técnica, cada golpe, cada segundo de la batalla final. No te esfuerces, dijo una voz suave desde la entrada. Sasuke giró lentamente la cabeza.
La figura de Shinobu apareció en el umbral, vestida con un jaori blanco impecable. Sus pasos fueron silenciosos mientras se acercaba, pero sus ojos, serenos y profundos, revelaban un torbellino contenido. Al verlo despierto, un leve alivio cruzó su semblante, aunque no tardó en suavizarlo con su habitual compostura. Se arrodilló a su lado con naturalidad, como si hubiese esperado ese momento durante días. Pensé que tardarías un poco más en despertar, comentó en voz baja, acomodando con delicadeza la manta sobre su torso. Sasuke, aún adolorido, esbozó una mueca que intentaba ser una sonrisa. No recordaba claramente cómo había llegado allí, pero al ver sus ojos vio algo que las palabras no podían expresar. Había sobrevivido. Shinobu tomó asiento a su lado, con la calma meticulosa que la caracterizaba. Sus manos, enguantadas y firmes, se posaron sobre el borde del futón mientras lo observaba con atención clínica, aunque en el fondo de sus ojos se percibía algo más que simple deber. Debes saberlo, comenzó con suavidad, evitando adornos innecesarios. Tus heridas son graves, Sasuke. Forzaste tu cuerpo más allá de cualquier límite imaginable. Él guardó silencio, atento. La última postura de tu respiración, continuó ella, bajando brevemente la mirada, provocó un aumento extremo de tu temperatura corporal. Tus músculos se desgarraron, algunos tendones se contrajeron por el calor, y tu sistema interno sufrió un agotamiento profundo. Shinobu inspiró hondo antes de alzar la vista hacia él. Sobreviviste, pero no sin consecuencias. Tu recuperación será lenta. Pasarán meses antes de que puedas volver a moverte con normalidad, y aún así. Su voz se volvió más tenue, tu estado físico no volverá a ser el mismo. Tus músculos no podrán soportar el mismo nivel de exigencia de antes. La noticia cayó como una piedra silenciosa en el ambiente. Sasuke desvió la mirada hacia el techo, dejando que las palabras se asentaran en su mente como ceniza sobre el suelo. No había lamento en su expresión, solo una quietud densa, propia de alguien que entendía el peso de sus decisiones. Shinobu, notando su silencio, suavizó el tono. Hina ha estado aquí. Quería quedarse a tu lado, pero decidimos que sería mejor que mantuviera distancia por unos días. Tus heridas aún estaban abiertas y el riesgo de infección era demasiado alto, explicó con serenidad. Aún así, ha preguntado por ti todos los días. Una sombra de alivio cruzó el rostro de Sasuke, breve pero perceptible. Ha sido una semana difícil para todos, añadió Shinobu, levantándose con gracia. Sobre la mesa cercana había un cuenco de agua, gasas limpias y vendas dobladas con precisión quirúrgica. Con movimientos ágiles, comenzó a retirar los vendajes que cubrían su torso, revelando las marcas rojizas que atravesaban su piel como cicatrices recientes. El agua tibia humedeció las gasas, y ella procedió a limpiar con cuidado las heridas, evitando presionarlas demasiado. Su tacto era delicado, casi reverente, como si cada gesto fuera una promesa silenciosa de preservación. Sasuke apretó la mandíbula al sentir el escozor, pero no emitió queja alguna. Se limitó a observarla en silencio, percibiendo cómo cada movimiento suyo estaba cargado de una mezcla sutil entre profesionalismo y algo más profundo, contenido. Cuando terminó de limpiar, envolvió nuevamente su cuerpo con vendas frescas, asegurándolas con precisión. Luego se levantó y alisó con las manos el jaori, retomando su porte habitual. Volveré más tarde para revisar la evolución de tus heridas, dijo con voz tranquila. No intentes moverte por ahora. Si fuerzas tu cuerpo, podrías empeorar tu estado. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Giró apenas la cabeza, dejando que la luz de la mañana delineara su silueta. Me alegra que hayas despertado, susurró, apenas audible, y luego se retiró. La habitación volvió a quedar en silencio, solo interrumpido por el suave murmullo del viento y el latido acompasado de su propio corazón. Sasuke, recostado, cerró lentamente los ojos. En su mente, la imagen del amanecer sobre el campo de ruinas y el rostro de Shinobu antes de la batalla se entrelazaban como fragmentos de un sueño que aún no terminaba. Los días transcurrieron con la calma inusual que solo llega después de una tormenta devastadora. En la finca de las mariposas, la rutina de Luchia se volvió tan meticulosa como el tratamiento que recibía.
Cada amanecer era acompañado por el suave murmullo del viento entre los cerezos y el canto de los insectos, un contraste casi irónico frente al caos vivido semanas atrás. Al principio, Sasuke apenas podía incorporarse. Las vendas cubrían gran parte de su torso y extremidades, ocultando las profundas cicatrices dejadas por la batalla final. Cada movimiento despertaba un dolor sordo que se extendía por sus músculos dañados, recordándole los límites que su propio cuerpo le había impuesto. Shinobu, con la precisión que la caracterizaba, supervisaba de cerca su tratamiento. Cambio de vendajes, control de temperatura y un régimen estricto de reposo. Con el paso de las semanas, su resistencia comenzó a mejorar. Primero logró sentarse sin ayuda. Luego, dar breves paseos por los pasillos interiores de la finca, apoyándose en la pared como si ésta fuera un viejo camarada que lo sostenía en silencio. La recuperación era lenta, pero constante. Aunque la movilidad retornaba poco a poco, su cuerpo ya no poseía la misma fortaleza de antaño. Era evidente que muchas de las fibras musculares habían sufrido un daño irreversible. Durante este tiempo, Hina lo visitó en varias ocasiones. Siempre con gestos sencillos, un saludo respetuoso, alguna conversación breve o la entrega de fruta fresca, mostraba una preocupación sincera por el pelinegro. La presencia de la joven, sin embargo, generaba en Shinobu una sutil incomodidad difícil de explicar. No era celos en el sentido abierto, sino una ligera punzada interna que prefería ocultar tras su sonrisa habitual. Reconocía que Ina era una persona amable y honesta, y por ello nunca dejó entrever nada más allá de su habitual serenidad. Así, entre días de curaciones y noches tranquilas, Sasuke fue recuperando la movilidad suficiente para caminar por el jardín bajo la luz de la luna, acompañado únicamente por el murmullo de las hojas. Fue en una de esas noches cuando el destino tejió el encuentro que aguardaba desde el fondo de ambos corazones. La noche había caído sobre la finca de las mariposas con un silencio apacible. El murmullo lejano de los insectos se mezclaba con la brisa suave que hacía crujir ligeramente los marcos de madera. Dentro de la enfermería, una lámpara de aceite arrojaba una luz cálida y tenue, proyectando sombras ondulantes sobre las paredes. Sasuke estaba sentado en la cama, recargado contra el respaldo improvisado de unos cojines. Aunque aún se movía con cierta rigidez, sus músculos habían recuperado lo suficiente para permitirle pequeñas acciones sin asistencia. Tenía el torso cubierto por un yukata claro, y en su mirada se percibía esa mezcla de cansancio y quietud propia de alguien que ha pasado demasiado tiempo en convalecencia. La puerta corrediza se abrió sin ruido. Shinobu entró con una bandeja entre las manos. Agua fresca y una pequeña dosis de medicina. Su andar era ligero, pero había en su semblante algo distinto. Una seriedad silenciosa que no pasaba desapercibida. ¿Aún despierto?, comentó en voz baja, colocándose a su lado. No es fácil dormir cuando el cuerpo no sabe si descansar o solo quejarse, respondió Sasuke con un leve matiz irónico, sin apartar la vista de la lámpara. Ella lo observó un momento en silencio antes de hablar nuevamente. Tu recuperación ha avanzado más rápido de lo que esperaba. Pero eso no significa que estés listo para volver a tus viejos hábitos. Lo sé, respondió con serenidad. Shinobu asintió, pero no se levantó inmediatamente como solía hacer después de sus revisiones nocturnas. Permaneció a su lado, con las manos apoyadas en su regazo. Hubo un instante de quietud que se alargó apenas lo suficiente para que él notara el cambio en su respiración. Sasuke, comenzó finalmente, sin adornos. Hay algo que necesito preguntarte, el tono firme de su voz lo hizo voltear hacia ella. Sus ojos, normalmente serenos, tenían un brillo distinto. Una mezcla de reproche y algo más profundo, más íntimo. ¿Por qué?, dijo con lentitud, conteniendo la emoción. ¿Por qué me ataste aquella noche? El silencio que siguió no fue incómodo, sino pesado, lleno de significados. La lámpara crepitó suavemente, como si subrayara la seriedad de la pregunta. Sasuke desvió la mirada hacia el suelo de tatami. No intentó evadirla, pero sus palabras tardaron en llegar, como si buscara la forma más honesta de expresarlas. Porque no iba a permitir que murieras, dijo finalmente, en voz baja, pero firme.
Ella frunció el ceño, sin apartar la vista de él. No tienes derecho a decidir por mí. Luchamos juntos desde hace años. ¿Sabes de lo que soy capaz?, replicó, sin alzar la voz, pero con un filo contenido en sus palabras. Lo sé, respondió él con calma. Precisamente por eso, sabía que no te detendrías. Y si hubieras estado allí, frente a Musan, ¿habrías luchado hasta tu último aliento? Igual que Kanae, el nombre cayó entre ambos como una campana lejana. Shinobu parpadeó, sorprendida por la claridad con que lo dijo. Sasuke levantó la mirada, y por un instante sus ojos reflejaron una mezcla de firmeza y melancolía. No podía, continuó, no podía permitir que repitieras el mismo destino. Kanae te lo dijo, en sus últimos momentos contigo, que te alejaras de este estilo de vida. Y cuando supe que el momento de enfrentar a Musan había llegado, entendí que, si tú ibas conmigo, no saldrías viva. Shinobu permaneció en silencio. Sus dedos se cerraron suavemente sobre el tejido de su jaori, como si contuviera algo que llevaba mucho tiempo sin exteriorizar. Esa no era tu decisión, susurró al fin, pero su voz ya no tenía reproche, sino un temblor tenue, cargado de emoción contenida. Lo entiendo, respondió Sasuke sin dudar. Pero fue la mía. ¿Y? Si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría igual. Sus miradas se encontraron en la penumbra. Ninguno apartó la vista. No hubo explicaciones adornadas ni grandes gestos, solo una verdad expuesta con crudeza. Shinobu suspiró con suavidad, bajando ligeramente la cabeza. La rabia inicial se había desvanecido, reemplazada por una mezcla compleja de dolor, comprensión y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Tienes suerte de estar vivo para decirlo, murmuró, y aunque sus palabras parecían duras, un atisbo de alivio suavizó su expresión. Sasuke esbozó una sonrisa leve, cansada, que no buscaba convencer, solo acompañar el momento. ¿Sí? Supongo que sí, respondió con voz baja, cargada de honestidad. La brisa nocturna sopló con suavidad, agitando delicadamente los extremos del jaori de Shinobu y el flequillo oscuro de Luchia. En medio de ese silencio suspendido, las luciérnagas comenzaron a brillar entre los arbustos, como si la naturaleza misma buscara acompañarlos. Shinobu alzó la mirada otra vez. Sus ojos, antes templados por la rabia contenida, mostraban ahora una profundidad serena, como si en ellos se mezclaran memorias dolorosas y una ternura que no sabía cómo expresar. ¿Sabes? Cuando desperté aquella noche y supe lo que habías hecho, quise golpearte, dijo de pronto, con una pequeña sonrisa ladeada, tenue, pero auténtica. Sasuke arqueó una ceja, divertido. No dudo que lo hubieras hecho, contestó, con un toque de ironía suave que rompió por un instante la tensión. Y aún podría hacerlo, replicó ella, aunque su tono carecía de amenaza real. Ambos guardaron silencio de nuevo, pero esta vez no era incómodo. Era un espacio compartido, íntimo. Shinobu se acercó lentamente hasta quedar a su lado, mirando el jardín iluminado por la luna. Por un momento, ninguno habló. El murmullo de los insectos nocturnos y el leve crujir de la madera bajo sus pies parecían suficientes. Cuando te vi, en aquel estado, dijo finalmente, casi en un susurro. Creí que no lo lograrías. Sasuke giró ligeramente el rostro hacia ella, sorprendido por la franqueza de sus palabras. No tenía pensado morir, respondió, con firmeza tranquila. Lo sé, contestó ella con suavidad. Pero eso no hizo que doliera menos, un silencio más profundo cayó sobre ambos. Sasuke apartó la mirada por un instante, comprendiendo el peso de esas palabras. Ella no hablaba solo como médica ni como pilar. Hablaba como alguien que había temido perderlo de verdad. ¿Shinobu? Dijo él finalmente, sin adornos ni vacilaciones. Si tomé esa decisión fue porque no soportaría que tu historia terminara como la de Kanae. No podía dejar que esa sonrisa... Su voz se quebró apenas, desapareciera también. Shinobu entrecerró los ojos, conteniendo la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. No respondió enseguida. En cambio, dio un pequeño paso hacia adelante, quedando hombro con él, sin necesidad de mirarlo directamente. «¿Eres un insensato?», susurró, pero en su voz ya no había reproche, sino una calidez inesperada. Y aún así. Gracias, la luna, alta y silenciosa, iluminaba la escena con una luz tenue, casi sagrada.
No hubo promesas ni declaraciones rimbombantes, solo un entendimiento compartido, como si ambas almas hubieran encontrado un refugio efímero en aquella noche serena. Sasuke soltó un suspiro que llevaba tiempo guardando. Por primera vez desde la batalla, la carga en su pecho se alivió, aunque fuera un poco. Shinobu, a su lado, alzó la vista al cielo estrellado. Su expresión, serena y profunda, era la de alguien que, sin decirlo, había permitido que el muro entre ambos se resquebrajara. Shinobu permaneció en silencio unos segundos más, como si las palabras que estaba por pronunciar se formaran lentamente, pesando en su pecho. La brisa agitó suavemente los cerezos del jardín, y el murmullo de las hojas pareció empujarla a hablar. Sasuke, dijo al fin, con una calma que contrastaba con la intensidad de su mirada. Hay algo que... ya sabes. Pero esta vez quiero decírtelo sin reservas. El pelinegro la observó en silencio. No era una mirada inquisitiva, sino atenta, de alguien que espera algo que lleva tiempo presentándose en sombras. Shinobu inspiró profundamente. Sus dedos, entrelazados sobre su falda, se tensaron apenas. Cuando decidiste dejarme fuera de la batalla, cuando me vi obligada a mantenerme al margen, me di cuenta de que el miedo que sentí no era solo por perder a un camarada. Su voz tembló ligeramente, pero no se quebró. Era el miedo de perderte a ti. Sasuke no apartó la vista. Sus ojos reflejaban la luna, y en ellos no había sorpresa, solo una quietud profunda, como si aquel instante ya lo hubiera vivido en su interior tiempo atrás. No es la primera vez que te lo demuestro, continuó ella, con un dejo de ternura en la voz. Pero esta vez quiero que lo escuches. Hizo una breve pausa, cerrando los ojos un instante antes de abrirlos con resolución. Te amo, Sasuke. No hubo grandilocuencia, ni lágrimas desbordadas. Solo la sinceridad desnuda de alguien que había decidido dejar de callar lo que llevaba dentro de ella. El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio denso, cargado de significado, como si el mundo hubiera detenido su marcha para permitir que esas palabras calaran profundamente. Sasuke inhaló con suavidad, como si buscara ordenar un torrente de pensamientos que chocaban entre sí. Sabía lo que sentía ella. El beso del pasado había dejado claro aquello. Sin embargo, oírlo en voz alta, allí, bajo la luna, después de todo lo vivido, le confería un peso distinto. ¿Shinobu? Empezó a decir, pero la frase murió en sus labios. No era duda lo que lo frenaba, sino la complejidad de lo que sentía. Sus pensamientos volvían inevitablemente hacia Hina, hacia las promesas no dichas, hacia los vínculos que lo sostenían. Ella lo notó, porque conocía bien sus silencios. Pero lejos de forzarlo, sonrió con dulzura, una de esas sonrisas serenas que parecían envolverlo todo con calma. No necesitas responder ahora, dijo suavemente, dándole un paso atrás, como si le devolviera el espacio que acababa de abrir. Solo quería que lo supieras. De verdad, el Uchiha asintió, con la mirada baja por un instante. Luego la alzó y la sostuvo en silencio, con una mezcla de respeto y afecto sincero. Shinobu giró lentamente, dispuesta a regresar a su habitación. Antes de hacerlo, añadió sin mirar atrás. No sé qué caminos tomaremos después de esto. El mundo ha cambiado. Y nosotros también. Pero, pase lo que pase, me alegra que estés aquí. Vivo. Sasuke la observó alejarse, envuelta en la luz plateada de la noche. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, grabadas en su memoria como una herida dulce y silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, el Uchiha no tenía todas las respuestas. Y, sin embargo, había algo profundamente humano en ese no saber. La noche avanzó en silencio, y cuando Shinobu se hubo marchado, Sasuke permaneció ahí, quieto, como si sus pensamientos pesaran más que su propio cuerpo. La brisa nocturna acariciaba su rostro, trayendo consigo el tenue perfume de las flores que rodeaban la finca. El murmullo de los insectos se mezclaba con el eco lejano del agua corriente, pero nada de eso lograba acallar el torbellino dentro de su mente. Se llevó una mano al pecho, justo donde las vendas aún rodeaban la zona más afectada por la batalla. El dolor seguía allí, persistente, pero no era físico lo que lo mantenía despierto. Shinobu. Su nombre resonó con claridad en sus pensamientos, acompañado de la imagen de su mirada serena bajo la luz de la luna.
Había esperado ese momento. Lo sabía desde hacía tiempo. Aquel beso inesperado, tiempo atrás, había dejado claro lo que ella sentía. Y aunque nunca se engañó a sí mismo, escucharlo de sus labios, tan directamente, le había otorgado un peso que no podía ignorar. No sentía lo mismo. No de esa forma. La apreciaba profundamente. La respetaba como compañera, como aliada, como alguien que había peleado junto a él en momentos cruciales. Y era precisamente por eso que la idea de rechazarla le resultaba incómoda. No quería herirla. No después de todo lo que habían compartido, ni después de que él, en más de una ocasión, había sido su apoyo silencioso. Era consciente también de por qué ella se había acercado a él de esa manera. No se trataba solo de admiración. Él había estado allí cuando la herida abierta por la muerte de Kanae aún sangraba. Había sido quien, sin buscarlo, le dio un refugio firme en medio de toda esa tormenta. Shinobu había encontrado en él una presencia constante, alguien que no titubeaba frente al dolor ni se apartaba ante el peso de sus emociones. Y en ese espacio compartido, sin palabras grandilocuentes, había nacido un afecto que con el tiempo se transformó en amor. Pero su corazón ya pertenecía a otra. Hina no era solo un vínculo emocional. Su relación con ella había alcanzado una profundidad que no podía ignorar ni relegar. Antes de la batalla final, cuando el peso de la muerte era inminente, ambos habían sellado su unión de manera íntima, compartiendo aquello que une a un hombre y una mujer en cuerpo y alma. Fue un acto silencioso, sincero, sin promesas exageradas, pero real. Y en ese instante, Sasuke había tomado una decisión interior. Si sobrevivía, caminaría junto a ella. Ahora, enfrentado a la confesión de Shinobu, comprendía que pronto tendría que decirle la verdad. No podía prolongar un silencio que solo traería heridas más profundas. Miró al cielo estrellado, dejando escapar un suspiro largo, cargado de resignación y cierta tristeza. Esto no será fácil, murmuró para sí, con una honestidad que solo se permite cuando no hay oídos alrededor. Sabía que Shinobu era fuerte. Había enfrentado la muerte, la pérdida y el dolor con una firmeza admirable. Pero también sabía que el corazón no obedece a la razón con la misma disciplina que un cuerpo entrenado. Y rechazarla significaría abrir una herida que ni la medicina ni la estrategia podían cerrar. Aún así, no había lugar para dudas. Había hecho su elección antes de que el amanecer llegara aquella noche final. Y, fiel a su naturaleza, no retrocedería ante ella. Bajo la luna silenciosa, Sasuke cerró los ojos. No para escapar, sino para prepararse. El futuro exigía respuestas claras, y él se las daría, aunque le doliera. Los días siguientes transcurrieron con una calma casi extraña para quienes habían vivido tanto en tan poco tiempo. Sasuke continuó con su recuperación, siguiendo un ritmo constante y disciplinado. Cada jornada lo encontraba un poco más firme sobre sus pies, con la mirada menos cansada y la respiración más estable. Las caminatas matutinas por los senderos cercanos a la finca se convirtieron en parte de su rutina, un intento silencioso por reconectar con un cuerpo que aún arrastraba las huellas de la batalla. Shinobu lo acompañaba en ocasiones, observando en silencio su progreso sin interferir. Entre ambos se había instalado una nueva forma de quietud. No era incómoda ni distante, sino una tregua tácita en la que las palabras sobraban. Había confesiones ya hechas y otras que, por ahora, no necesitaban repetirse. Fue en una de esas tardes templadas, cuando el sol comenzaba a teñir de oro los campos, que una figura familiar apareció por el camino principal. Hina avanzaba con paso sereno, llevando entre sus brazos una pequeña canasta cubierta por un paño blanco. Al verla, una brisa suave pareció atravesar el lugar, removiendo las hojas secas que descansaban en el sendero. Sasuke, sentado bajo el alero de la casa, levantó la vista y la reconoció al instante. Una sensación cálida, mezcla de sorpresa y alegría, lo recorrió sin que pudiera evitarlo. Hina se detuvo a pocos metros de él y, tras un instante de silencio compartido, inclinó levemente la cabeza, como si guardara algo importante entre sus palabras no dichas. Espero no haber llegado demasiado tarde, dijo con una sonrisa tranquila, aunque en su mirada se escondía una chispa distinta, algo más profundo. Sasuke no respondió de inmediato.
Aquella simple frase, tan cotidiana en apariencia, resonó en él de un modo inesperado, como si anunciara el comienzo de algo que aún no tenía forma. Su llegada marcó el cierre de aquellos días de convalecencia tranquila, como si el destino diera un suave giro en la página de su historia. Fin de la primera parte. Espero que el vídeo te haya gustado. Si ese fue el caso, me gustaría que dejaras tu me gusta, eso me ayudaría como un apoyo para continuar. Nos vemos hasta el siguiente vídeo.